Buenos días a todos, bienvenidos a esta cápsula de Morena Socialista. Mi nombre es Gilberto Mayoraga y el día de hoy vamos a hablar sobre el marxismo y los pueblos indígenas. Este tema viene a propósito de un tuit de Yasnaya Elena Aguilar. Es una lingüista. Ella tiene una columna en el periódico El País. Aborda muchos temas sobre la relación de los pueblos indígenas, el Estado, la discriminación racial y todo lo que ello implica para la sociedad de México y de los pueblos indígenas. El día 7 de agosto subió un tuit citando a un autor indígena mapuche. El tuit dice textualmente: no necesitamos del marxismo, no necesitamos de relatos ajenos ni de ideologías importadas para encauzar como mapuches nuestra legítima lucha nacional. No necesitamos del marxismo, mucho menos de su vereda ideológica contraria, el neoliberalismo, solo por ser indios. Esta posición, sin embargo, tiene algunos inconvenientes y presenta varias deficiencias. En primer lugar, el marxismo es una teoría internacionalista. No está restringida a un continente o un país. El marxismo se encamina a la liberación de los trabajadores respecto al capitalismo y al imperialismo. No corresponde a una región. Por otro lado, si existe una teoría que actualmente defiende el derecho de la autodeterminación de las naciones, ese es precisamente el marxismo. Y ese derecho a la autodeterminación incluye a los pueblos indígenas de América y del mundo. Por ello, dentro del marxismo se pueden reconocer plenamente los de acuerdos de San Andrés que en su momento firmó el ZLN. Pero además, quien tiene una posición marxista no puede o no debería intentar de hegemonizar la lucha de los pueblos indígenas. Hay que reconocer que ese error se ha cometido en diferentes épocas y lugares. Finalmente, los marxistas no están exentos de repetir los errores de la sociedad liberal, pero un esfuerzo de profundización debe conducir a los marxistas, y en muchos casos lo ha hecho, a reconocer y abogar la autoorganización de las comunidades indígenas. Desde luego esperando que esa autoorganización sea a través del marxismo. Esa, esa posición de diálogo y comprensión con los pueblos no está excluido dentro del marxismo. A este respecto cabe mencionar una anécdota de Lenin, que durante una conversación con el socialista estadounidense que trabajó en la formación del Partido Comunista Mexicano, Phillips, sostuvo una conversación con Lenin en este momento en la Unión Soviética. Cito textualmente el pasaje del que viene mencionado en el libro Los bolcheviques de Paco Ignacio Taibo II, y dice: Phillips, en cambio, aunque no tomó palabra en el Congreso, mantuvo una conversación con Lenin sobre México de la que ha dejado una breve descripción. Y cita a Phillips: él, o sea, Lenin, estaba interesado en verme y en tener una entrevista personal conmigo. Fui al Kremlin durante el Congreso, conversamos en francés e inglés. No estaba interesado en el movimiento socialista de México. Comprendió de inmediato que tenía que ser muy rudimentario, pero le interesaban las masas y el pueblo de México.
su relación con Estados Unidos, si había o no un movimiento de oposición fuerte a los Estados Unidos, y estaba ansioso también por saber si existía un movimiento indígena en México y si teníamos alguna literatura en sus idiomas. Le interesaba la base campesina de un movimiento en México y hablamos algo sobre agricultura. La conversación duró unos 20 minutos. Es decir, asociar o concebir el marxismo como una doctrina paneuropea o restringida al ámbito europeo es una perspectiva un tanto fuera de la realidad histórica del marxismo. También cabe recordar que muchos socialistas y marxistas en América han dedicado un esfuerzo teórico a la comprensión de la cuestión indígena y nacional, que es aún un tema por explorar en las relaciones sociales e históricas en nuestro país. Por eso, esta cita en el tweet tiene una serie de lugares comunes unilaterales, porque habla de un relato ajeno o de una ideología importada. El marxismo no puede ser una ideología importada por un sencillo hecho. Aunque haya surgido en Europa, su contexto es el capitalismo como un proceso mundial. O sea, que en la medida en que nuestro país se ha ido, en que en nuestro país se han ido desarrollando las relaciones de producción capitalistas, pues la crítica al capitalismo más avanzada, que es el marxismo, va cobrando raíces. No pueden los trabajadores del proletariado mexicano sustraerse a la necesidad del marxismo como crítica de su opresión sin, sin tener sin caer en una visión incompleta o parcial del fenómeno de la explotación capitalista. Eso hay que resaltarlo, porque decir que no necesitamos del marxismo es más un deseo que una realidad. La realidad es que el proletariado en todos los países y en todas las naciones requiere una visión crítica propia, requiere una visión crítica de la explotación. Y la crítica más avanzada hasta el momento es precisamente la que desarrollaron Marx, Engels y Lenin. Ahora bien, hay que ir también a la cuestión de cuáles son las metas del socialismo en México. Y hay que resaltar que esas metas del socialismo en México no se contraponen a las metas del movimiento indígena democrático. El marxismo, el socialismo y el marxismo en México se proponen la integración de todos los trabajadores en una misma causa. Esa causa es el socialismo. Y la causa del socialismo, no podría llevarse a cabo sin el fin del racismo, de la discriminación racial, sin el fin de la expoliación de los pueblos y la tierra, sin que cese el etnocidio y la segregación de los pueblos indígenas. Es decir, los grandes objetivos de los marxistas, que es el fin de la explotación y el establecimiento de una sociedad socialista, simple y sencillamente no podrían llevarse a cabo en un marco de segregación racial, discriminación, etnocidio, desaparición de las lenguas indígenas y todo aquello que la sociedad liberal ha venido imponiendo a través de su desarrollo en nuestro país, desde las guerras de reforma, incluso antes, desde la colonia. Por ello, el socialismo y sus metas son para todos los pueblos del que ocupan el territorio mexicano. Pero hay que ver que finalmente, o hay que reconocer que finalmente el enemigo común, tanto de los pueblos indígenas como del socialismo, pues es el mismo: el gran capital,
las capas herederas de las viejas aristocracias liberales y coloniales, y que ellos trabajan, de hecho trabajan constantemente y sostenidamente para mantener alejados a los trabajadores indígenas y no indígenas de la doctrina revolucionaria, y en este caso de la teoría marxista. Es decir, todo el aparato ideológico, todo el aparato de educación del Estado mexicano está encaminado a mantener el socialismo y el marxismo lejos de las masas, sean indígenas o no indígenas. Hay que resaltar que a esto le ayudan una serie de condiciones históricas de la lucha de los pueblos. Actualmente se da un mayor énfasis a los aspectos culturales de la cuestión indígena. Esto es importante, pero a veces se hace a costa de dejar de lado los aspectos económicos, o sea, de clase y materiales. Y solo el marxismo puede ser llamado a cubrir ese hueco. Es decir, la cuestión indígena no solo es una cuestión cultural, no solo es una cuestión idiomática. La cuestión del indígena es también una cuestión económica, es una cuestión de la tierra. Actualmente la explotación minera es una ofensiva militar contra los pueblos indígenas para arrebatarles las tierras y favorecer la explotación de minerales para las grandes potencias. Ahora bien, en otros aspectos, digamos más concretos, hay que hacer la pregunta, se requiere que los pueblos indígenas y sus movimientos sigan a los marxistas. En principio, no se puede plantear así la cuestión. Lo que estamos planteando es que se requieren marxistas indígenas, es decir, militantes indígenas que publiquen, organicen y luchen desde sus comunidades, y esto tenga un alcance a nivel nacional. Que el nuevo impulso a la liberación de los pueblos indígenas provenga de la formación de sus propios cuadros marxistas. Y estos cuadros, una vez formados o en proceso de formación, pueden organizarse y armonizarse con los marxistas que luchan dentro de la nación mexicana no indígena. Porque ahí es necesario un reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas pueden aportar al marxismo tanto como pueden recibir de él. En un país como México ese intercambio es indispensable, pero incluso podría tener un alcance continental. El marxismo, repetimos, no es cosa de occidentales, o sea, europeos, o sea, blancos. Es un error que solo puede perjudicar a las causas y a los grupos que tomen esto como algo verdadero. Hay que recordar que tan no está el marxismo restringido al contexto europeo, que surgieron muchas variantes del marxismo en países no europeos. Es decir, solo recordar las experiencias de China, Vietnam, Corea del Norte, África, Cuba y otros lugares. Si tan solo fuera por esos ejemplos, sería importante resaltar que el marxismo es una teoría que, dado su contenido internacionalista, echa raíces, echa raíces ahí donde la explotación capitalista va imponiendo su norma. Y aún así, el marxismo continúa y continuará en la medida en que los pueblos lo asuman como propio, sin que les sea impuesto desde fuera. Los marxistas, por nuestra parte, debemos dejar claro que no se trata de reemplazar al movimiento indígena, ni de imponerle nada, sino que se trata de que los movimientos indígenas
vayan adoptando por sí mismos una posición marxista, o sea, de clase, y que puedan así converger con el movimiento marxista nacional mexicano. Deben dejar claro que no se trata de desplazar a los liderazgos naturales indígenas, sino que se trata de coincidir con ellos y que el marxismo se predica por la influencia y por el ejemplo, no por la imposición que ha sido la norma para las corrientes liberales. Quizá aquí convendría resaltar el hecho, es decir, el compañero que cita la lingüista Yasnaya Elena habla de relato ajeno y de ideología importada, refiriéndose al marxismo. Pero la realidad es que a los pueblos indígenas les ha sido impuesto más bien la ideología liberal. Es decir, el rechazo al marxismo proviene de una ideología liberal. Que esa ideología liberal sí que ha sido impuesta a sangre y fuego por los grupos dominantes en el Estado mexicano. Entonces, más bien aquí se está rechazando aquella teoría que precisamente viene a confrontar al liberalismo desde sus raíces. Bueno, y en fin, los pueblos indígenas, consideramos, deben convencerse por su propia iniciativa que el marxismo es una teoría justa y que realmente va a las raíces de la explotación y el etnocidio y la marginación y discriminación de los pueblos indígenas. Y que es una teoría relevante, no solo para la lucha nacional, sino también para la lucha concreta de las comunidades. Los pueblos indígenas deben llegar a conclusiones de clase por sí mismos, convencerse de que esas luchas particulares deben o imbricarse en la lucha nacional y que todas las luchas de los explotados acaban convergiendo en un punto, y en ese punto es crucial que todos los que participan en él tengan una conciencia y convicción del proceso y de cómo se está desarrollando. Esto sería todo por el momento. Sigan acompañándonos en estas cápsulas de Morena Socialista. Hasta pronto.